Buenas noches, Buenas Liz. noches, licenciado. Noche, Liz. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Con una cuestión, jóvenes, para entrar en materia. Fíjense que necesito que, por favor, estaba viendo el listado y estamos hablando cerca de... Eh, 200, realmente le vamos, no sé si está ahorita conectado Cristian, vamos a ver después. Inscritas aparecen, buenas noches a todos compañeros, aparecen 271 personas. Entonces voy a corroborar con Cristian para ver si realmente todas estas personas son las que están recibiendo clases, porque a veces se inscribe o se asignan en alguna sección y por alguna cuestión, por cuestiones personales o porque ya no puede, por alguna cuestión ahí sí que personal, y ya no pueden continuar con el curso. ¿Por qué estoy haciendo este comentario, compañeros? Porque necesito que hagan grupos, como les dije la vez pasada. Fíjense que yo sé que ustedes o la mayoría vienen grupos desde que inician la universidad o en cualquier momento empiezan a hacer un grupo que es homogéneo. Entonces ya los grupos existen, a veces solo van adhiriendo a otras personas. En este caso, compañeros, por la cantidad de personas que hay, no me puedo dar el lujo de hacer grupos de 7, por ejemplo, 8, que también es cuando mejor se trabaja, porque cuando hay más personas, cuesta un poco, pero bueno, eso ya lo van ustedes a coordinar. Necesito, por favor, compañeros, que de los grupos que ya están formados, por ahí alguien me escribió, dice que los grupos ya están. Vean, pues, yo entiendo porque él me dice los grupos ya están, pero espero que él me tenga, el compañero me tenga ya al corriente que todos tienen grupo, porque él dice los grupos ya están. Lo que a mí no me consta es que todos estén incluidos dentro de esos grupos, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, pero gracias compañero por la información. Entonces, yo necesito que por favor le envíen a Cristian los listados de ser hoy, compañeros, por favor, que sea hoy. O si ya se los envía, si ya lo enviaron, qué bueno. Necesito que dentro del grupo vaya un coordinador. Necesito que el coordinador mande su número de teléfono. Y entonces, en base a eso, compañeros, voy a mandarle sus temas. Los temas que van a desarrollar van a ser relacionados a lo que estamos viendo en este curso. No hay nada de otro mundo de la investigación que tienen que hacer. Teniendo yo ya los listados, entonces le voy a mandar a Cristian qué es lo que necesito. Ahí sí que voy a mandar una información que va a servir para todos los grupos. Por supuesto que a cada coordinador se le va a mandar el tema que le toca investigar y la información, qué es lo que voy a necesitar de cada tema, eso sí, general para todos los grupos. En otras ocasiones, compañeros, o a veces en otros cursos, se da la oportunidad de que los compañeros expongan cuando hay cantidad menor, pero en este caso creo que va a ser imposible lograr que los compañeros expongan sobre su investigación. Pero sí, el trabajo sí es necesario que lo realicen, compañeros, porque si se recuerdan, y ahorita viene, después de la Semana Santa, vienen los exámenes parciales segundos, y ahí es donde ese examen parcial pues tiene que ir acompañado de un trabajo para que ustedes, los que no les fue muy bien en el primer parcial, bueno, no es para que, mire pues cómo se habla, compañeros, es para que mejoren su nota, ¿verdad? Entonces hagan una buena nota. Por ejemplo, hay algunos que con el segundo parcial y ganan el curso de una vez. A otros pues ahí sí que mejoran la nota. Ese examen, ese segundo parcial pues ya no va a valer los 40 puntos. ¿Por qué razón? Porque precisamente van a hacer un trabajo y ese trabajo va a tener una ponderación. Entonces, compañeros, por favor, los que ya hicieron, los que ya tienen grupos, que espero
que sea la mayoría de los que ya están integrados, envíen ese listado. Entonces, para los que no sabían, por favor, necesito un coordinador en cada grupo. Y ese coordinador que me haga favor de poner su número de teléfono y se lo envía a Cristian. Entonces, enviándoselo a Cristian, le vamos a mandar su tema a cada persona para que empiecen a trabajar. Así es que, aunque sea que estén allá en la playa, ustedes estén investigando. Bueno, compañeros, entonces, por favor, ahí leí un mensaje que dice que ya tienen grupos. Pero yo sé que hay algunos que no tienen grupo. Ahí van a ver. Ahí después lo vamos a solucionar. Los que ya lo tienen, perfecto. ¿Sí, compañera? Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone, ¿de qué forma deberemos entregar el trabajo? ¿Se lo tenemos que enviar a algún correo? ¿Usted va a crear un link para que ya sea todos o cada uno lo suba? Como es en grupo, no sé si cada uno debe subirlo en forma individual con la carátula del grupo o bien solo debe enviar la tarea al coordinador. Exactamente, compañera. Sí, lo que hacemos comúnmente para no tener inconvenientes es que el coordinador es el que sube el... Sí, vamos a mandar ahí un link y toda esa información la vamos a dar con... Vea, pues, excelente la pregunta, compañera, y para todos, aparte de las indicaciones que se van a dar, cómo es que tienen que realizar el examen, de qué, cómo y cuánto y para qué, aparte de eso, pues también, por supuesto, se les va a dar información a dónde deben de enviar ese trabajo. Entonces, por lo regular, el coordinador es el que envía el trabajo. A veces han habido inconvenientes en las cuales por alguna razón el coordinador no puede, pero para eso tiene a su grupo, un grupo es para que se apoyen, compañeros, ¿verdad? Vean, fíjense pues lo que sucede con los grupos, que muchos dicen, bueno, hagamos este grupo, pero para que el coordinador les ayude en todo el trabajo. Y así pasa a veces solo el coordinador y algún otro por ahí es que trabajan, ¿ya? No, el grupo es para que se apoyen, porque de repente no le da tiempo a la coordinadora o al coordinador, entonces tienen que ver de qué manera. Entonces aquí la recomendación es que los compañeros estén ahí, por ejemplo, si se dice, y otra cosa, el día también de qué día se va a entregar el trabajo, todo eso nos vamos a mandar información, no se preocupen, compañeros. Entonces, por ejemplo, por lo regular, el trabajo se entrega para el mismo día del examen, se les da bastante tiempo para la entrega del trabajo. Entonces, compañeros, si no puede el coordinador, pues le tienen que apoyar a los demás para subir esa información. Así es que no se preocupen por eso. Ese trabajo lo va a subir cada coordinador, ¿ya? Y por supuesto con el listado de sus integrantes, para que esa nota que se califique a X grupo, pues imaginemos a la compañera Mabel. La compañera Mabel subió su trabajo, ella tiene que enviar su listado de los compañeros que trabajaron con ella y al calificar el examen se les va a dar su nota a todos. Si en el trabajo de Mabel el trabajo vale 15 por decir algo, hasta 15 puntos, y imagínense dependiendo el análisis, pero sacó 13 puntos, creo que es buen puntaje. Ese puntaje de 13 puntos sobre el trabajo, pues lo va a tener todo el grupo que aparezca en ese listado que envíe Mabel. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Más o menos, ¿cuándo nos van a pasar los temas? Eso tiene que ser entre hoy y mañana, si se puede, hoy de una vez. Después de dar clases me quedo trabajando eso. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Pero no pasa mañana porque el tiempo nos apremia. Gracias, Lick. Ajá. Dice un compañero, no dice, escribe que si vale 30. Licky, si vale 30, pero no sé si es pregunta, es comentario, o qué pasa si vale 30, no sé. Entonces, compañeros, no se preocupen, vamos lo hacemos de esa manera. ¿Por qué razón? Es por la cantidad de alumnos. Entonces,
no da tiempo, por ejemplo, atender a todos. Entonces, siempre yo sé que, como les digo, ya vienen grupos que vienen ahí desde hace rato trabajando juntos, entonces no hay problema. Y entonces ya después nos quedamos y miramos quiénes se quedan sin grupo para ver dónde los incorporamos o hacemos un nuevo grupo. Salida hay, compañeros, entonces no se preocupen. Compañeros, antes del feriado tenemos que 2 clases, ¿verdad? Las notas ya, yo digo que mañana también se suben, compañeros. Porque son bastantes, cuesta calificar. Compañeros, tenemos clases hoy y el jueves. Martes de la otra semana es feriado, seguimos dando clases. Ya es Semana Santa, Lick. Sí, ¿verdad? Solo tenemos martes y jueves. Hoy y el jueves, Lick. Gracias, gracias. Perfecto, entonces, compañeros, vamos a, después de esa, gracias, compañero, de esa información, vamos a continuar hoy. Fíjense que dentro de las obligaciones en relación a su naturaleza que estaba comentando la vez pasada, estábamos hablando que también esta se divide en obligaciones patrimoniales y obligaciones naturales. Estoy repitiendo, jóvenes, esto lo trabajamos en la clase anterior, el día martes. Y obligaciones en relación a su naturaleza, tenemos las obligaciones civiles o patrimoniales y tenemos las obligaciones naturales. Regresamos a las obligaciones patrimoniales, dice que son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez y exigibilidad. Y que el tema central pues corresponde al derecho de obligaciones. Después tenemos las obligaciones naturales. Son aquellas que sin tener el carácter propiamente de obligaciones se cumplen por una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento. Aquí estuvimos dando algunos ejemplos, ustedes dieron ejemplos de esta situación, yo les puse el ejemplo del artículo 1614, también estábamos hablando después de haber sido declarada la prescripción de la obligación por un juez, el deudor paga, no tiene derecho a exigir que le devuelvan. Aquí nos extendimos un poco en cuanto a la prescripción, toda vez de que habían dudas y dimos ahí algún ejemplo verídico de caso real para que se despejaran las dudas de algunos compañeros. Para los que ya lo habían entendido desde el inicio, como siempre repito, ya trabajan para lugares donde se maneja esto, pues las disculpas del caso, pero hay algunos que necesitan aclarar estas dudas. Y después, compañeros, tenemos las obligaciones en relación al sujeto. Y aquí se toma como principio considerar que las obligaciones surgen entre 2 personas. Entonces, compañeros, en principio es que las obligaciones surgen entre 2 personas. Es lo que comúnmente sabemos. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que espera que el otro le cumpla. El sujeto activo tiene el derecho a la prestación y un sujeto pasivo llamado a encaminar y a realizar la conducta para el cumplimiento de la misma. Como pueden ver, escuchar es la palabra correcta. Ustedes pueden escuchar, el sujeto activo él ya dio lo que le tocaba dar dentro de ese negocio jurídico, ya cumplió con la parte que le tocaba en ese negocio jurídico. Puede ser que esté pendiente de alguna cuestión, pero él espera, como él ya dio, podría decirse que aquí ya está en ventaja el sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo ya se benefició y se espera que él también cumpla. Entonces siempre van a haber 2 personas que dan vida a la obligación. Algo bien interesante, compañeros, fíjense que por ahí escuchaba una información, no soy mucho de iglesias, pero no sé por qué escuché esto, un pastor famoso aquí en Guatemala, de las iglesias evangélicas, pero muy famoso, mencionó, él dijo, hermanos, dijo, con el respeto que se merecen todos, lo voy a decir así, hermanos, dijo, las personas que recibieron un crédito, si
usted debe 3 millones de quetzales, dijo 1 millón de quetzales al banco y usted no duerme bien por esa pena, que debe 1 millón o 2 millones. No, dijo, cambie de pensamiento, duerma en paz, le dijo, duerma en paz. Ya una compañera se pronunció ahí, duerma en paz, de plano sí escuchó cabal eso. Duerma en paz porque usted ya ya disfrutó de ese 1 millón de quetzales o de esos 2 millones de quetzales. El que tiene que preocuparse es el banco porque saber si lo va a recibir. ¿Ya? Entonces, es así. Viene el deudor y, por supuesto, si usted da una garantía suficiente y todo, pues de plano le van a caer encima a esa garantía. Pero ¿a qué me quiero referir, compañeros? A que el sujeto activo es el que da algo al inicio y hay un sujeto pasivo. Este sujeto pasivo debe cumplir. Por eso dice que el sujeto pasivo es el encaminado a realizar la conducta para el cumplimiento total de esa obligación. Entonces, compañeros, quiero que en mente les quede que en principio hay 2 sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Se recuerdan que también al inicio de este curso platicamos acerca de ello? Pero, ¿cómo lo saben ustedes? El derecho está bueno, las personas están en constante movimiento, cambios, evolución, por lo tanto, también el derecho, lo mencioné, tiene que irse adaptando a esos cambios de la humanidad. Y entonces, por supuesto que existen negocios jurídicos u obligaciones en las cuales existen más de 2 personas. Y es por eso que las obligaciones en relación al sujeto, tenemos las obligaciones simples o sencillas, las obligaciones múltiples, colectivas o compuestas. Repito, es necesario, dice que en relación al sujeto es preciso distinguir las siguientes obligaciones. Obligaciones simples o sencillas. Esa es una. 2, obligaciones múltiples, colectivas o compuestas. También tenemos las obligaciones disyuntivas y las obligaciones conjuntivas o mancomunadas. Repito. Repito que por esa constante evolución del ser humano en la sociedad, también en el ámbito jurídico las obligaciones pueden intervenir ahora más de 2 personas, ¿ya? Para darle vida a una obligación, a un negocio jurídico. Y en base entonces, compañeros, por favor tomen nota de esto. En relación al sujeto existen las siguientes obligaciones. Obligaciones simples o sencillas. Obligaciones múltiples, colectivas o compuestas. Obligaciones disyuntivas. Obligaciones conjuntivas o mancomunadas. Las obligaciones simples o sencillas son aquellas obligaciones en que existe un solo sujeto activo y un solo sujeto activo o acreedor y un solo sujeto pasivo o deudor. Artículos 1320, 1321, 1322 al 1333. Miren, ustedes se rayan porque hasta les facilito algunos números, algunos sí, artículos del código. ¿De qué artículo, hijo? Disculpe, licenciado. Del artículo 1322 al 1333. Gracias, Lic. Entonces, compañeros, como ustedes pueden leerlo, si tienen a la mano sus códigos o digital, como quieran.
Por ejemplo, el artículo 1320 reza que la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Y así como pueden ver ustedes, de las obligaciones, sus modalidades y efectos se relacionan a obligaciones que también, compañeros, ya fíjense pues cómo tenemos que ir relacionando este articulado. Más adelante vamos a tocar otros temas que nos van a regresar otra vez al artículo 1319. Pero como ahorita estamos viendo obligaciones en relación al sujeto, es por eso que estamos viendo estos artículos. Me adelanto a decir, porque más adelante va a decir algún compañero que no estuvo en clase o no le puso atención a lo que estamos hablando en este momento, y ya próximamente, cuando estemos hablando de estas obligaciones, de dar, hacer y no hacer, va a decir, pero que esto ya lo vimos. Pero sí, pero estábamos desarrollando ahorita las obligaciones en relación al sujeto. Entonces, para que no después se sorprendan que estamos viendo otra vez estos artículos. Y precisamente para eso es el curso, ¿verdad, compañeros? Para seguir hablando del tema que corresponde y de los puntos que sean, para que el conocimiento vaya cimentándose. Entonces, hago esa aclaración. Entonces, compañeros, en principio estos artículos sirven de base para las obligaciones simples o sencillas, ¿ya? Tengan ojo, compañeros, a veces también el derecho civil, compañeros, como todo el derecho a veces es tenemos que ir adecuando las cuestiones, adecuando las situaciones donde podemos encajar alguna situación que están ventilando las personas, porque también esto lo podemos utilizar para otras obligaciones donde existan más de dos sujetos, pero ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces yo lo que quiero es que les quede ahí en la mente, compañeros, que en las obligaciones simples o sencillas solo existe un sujeto acreedor o activo y un sujeto pasivo o deudor. Y ahí les doy los artículos para que ustedes les den lectura. Y saber cómo ubicar. Obligación, después tenemos las obligaciones múltiples, colectivas o compuestas. Esto se refiere a lo mismo, compañeros, solo que tiene diferentes nombres. Las obligaciones múltiples pueden ser llamadas colectivas o compuestas. Este tipo de obligaciones se refiere a que la titularidad de la obligación, sea activa o pasiva, intervienen más de dos personas. Quiere decir que pueden haber más de dos acreedores o pueden haber más de dos deudores. Y entonces, cuando intervienen más de dos personas, da lugar a una serie de obligaciones que generalmente, pues, estas son desarrolladas mediante la institución de la mancomunidad. Escuchen esto, voy a repetir estas obligaciones múltiples. Ese tipo de obligaciones se refiere a que la titularidad de la obligación, sea activa o pasiva, quiere decir acreedor o deudor, intervienen más de dos personas. ¿Ya? Entonces, esto pues se interpreta de que pueden haber más de dos acreedores o pueden haber más de dos deudores, o pueden haber también múltiples acreedores y múltiples deudores. Y esto se desarrolla, compañeros, mediante la institución de la mancomunidad. Ya vamos a ver qué es esta cuestión. Pasamos a las obligaciones siempre en relación al sujeto, obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo. ¿Sí? Obligaciones disyuntivas o sujeto alternativo. Vean, compañeros, a veces para algunos, no para todos, a veces cuesta entender porque a veces no conocemos los términos. Entonces, si yo no tengo ni la menor idea de qué es disyuntivo, qué es alternativo, que está dándome como un sinónimo aquí en este tema, pues hay que ir a ver qué es, ¿verdad? ¿Qué es alterno? ¿Verdad, compañeros? Y cuando usted lee en el diccionario qué es alterno, entonces con eso usted va a despejar la duda. Entonces ya cuando se explica el tema, a usted le va a ser
más sencillo la comprensión de este tema. Entonces, compañeros, no sé si ya lo dije al inicio, lo repito en este momento, siempre sean, ¿cómo es la palabra? Curiosos, o del hecho de que si no sé el término, hay que ir al diccionario, hay que irlo a buscar ahora. Ustedes tienen toda la facilidad de la tecnología, ahí están las plataformas, ahí tienen todo. Entonces, inmediatamente, pues ustedes van a comprender de una mejor forma. Entonces, si hay que ser proactivo o acucioso. Exacto, compañeros. Fíjense que en algún momento, yo creo que tal vez estaba en el semestre que ustedes están, en un semestre antes estaba cursando, cuando de repente en una conversación que teníamos, y le agradezco a Dios por un amigo que tuve, un amigo es un genio el tipo, porque él no solo sabe mucho de derecho, sino de todo. Pregúntenle de psicología, medicina, olvídense. Entonces, pues él igual tenía, con todo ese conocimiento, vasto conocimiento, entonces, cuando en una ocasión, y no me da vergüenza, y lo voy a decir para que algunos que todavía no lo saben, ahorita lo van a aprender. Yo creo que empezaba ya también esto de del descanso de Semana Santa, pero como era presencial, pues estaba viendo si iban a dar clases, o no, porque andaban por ahí los encapuchados para ver si se iba a haber actividad. Entonces vengo yo y le digo a mi compañero, mire, vos, ¿verdad? Vos mira, ahí ya, por ahí vienen los encapuchados, vos, ojalá no hayan, escuchen qué dije, y lo digo con toda honestidad, porque así lo dije, en ese tiempo no sabía yo, ojalá no hayan clases hoy, ¿verdad? Porque faltaban ya unos minutos. Pero como les cuento, este amigo muy sincero, y cuando alguien lo aprecia uno le dice la verdad, entonces me dijo, no se dice haiga, se dice haya. Y yo sorprendido, porque para mí yo estaba en lo correcto. Imagínense ustedes cómo es el desconocimiento, ¿verdad? Entonces, si yo necio, hasta ya me quería pelear con él porque estaba seguro que se decía haiga. Entonces apostamos algo, me dijo, busca y algo apostamos y a ver quién tiene la razón. Cuando me voy al diccionario, todavía no estaba la tecnología en el momento, sino en ese momento googleamos, va ustedes, y averiguamos. Entonces, cuando me di cuenta que yo estaba en el error, compañeros, me dio un miedo después hablar con las personas. Ya no quería yo hablar porque sentía que todo lo decía de forma inadecuada. Y ahí opté por empezar a dudar de lo que decía, y empecé a la investigación, empecé a ver, y así es como fui aprendiendo algunas palabritas. No todo nos equivocamos en algo, pero traté pues de mejorar esa situación, porque imagínense, abogado y no poder hablar. Y si ustedes escuchan audiencias y todo, o gente que tiene cargos, Dios mío, hay gente que ese texto me gusta, eso es ser curioso. Miren, compañeros, y así tiene que ser uno también en el derecho. Hoy sí me hicieron reír. Eso se llama ser curioso, y así tiene que ser. Ustedes digan, ¿qué es alternativo? ¿Qué será alternativo? Hay que irse a meter a ver qué es alternativo al diccionario. Ya así como la compañera, el compañero, y que apostaron. Ay, no. Bueno, entonces, compañeros, solo es un tips, hay un algo para empujar ahí a los que estaban así, puchica. Entonces vamos a ver cómo digo las cosas, ¿verdad? Y será que lo digo bien o no. Porque van a ser futuros abogados. Ojo con eso. Entonces, compañeros, estaba hablando por lo de alternativo y disyuntivo, porque van a decir, sí, pucha, no entiendo ni qué quiere decir la palabra, menos lo que el texto de aquí en Derecho Civil. Entonces, en cuanto a obligación, alternativo, que es alterno, compañeros, que va a la par, ¿ya? Que va a la par. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, usted va, vamos a ver, imagínese que va para la playa, ya viene Semana Santa, ¿va, compañeros? Usted va para la playa, pero va a agarrar aquí para las playas del sur, por la costa sur. Tiene que pasar por Palín Escuintla, sí, por la pista de Palín Escuintla, pero resulta que por alguna situación hay un inconveniente y no se puede pasar rápido. Entonces les dicen, tomen una vía alterna, o sea, es eso que va ahí a la par, más o menos, alterna. Entonces viene usted y toma la carretera antigua que pasa por el municipio de Palín y va a salir por el centro de Palín, ¿verdad, compañeros? Pero al final pasó. Entonces dice, tomen una vía alterna. Para que vayan teniendo idea antes de que vayan a Google. Entonces, compañeros, significa que tiene la capacidad
de ofrecer más de dos opciones, ya sea en exclusión o alternativamente. Son aquellas obligaciones en las cuales los sujetos que la integran, tanto el sujeto activo y el sujeto pasivo, quedan relacionados por la disyuntiva. ¿Sí, compañera? Ana Lucía. Continuamos. Que, repito, obligaciones alternativas. Que tiene la capacidad de ofrecer más de dos opciones, ¿sí? Ya sea en exclusión o alternativa. Son aquellas obligaciones en las cuales los sujetos que la integran, tanto el sujeto activo o sujeto pasivo, quedan relacionados por la disyuntiva. Y entonces, los invito a que se vayan al artículo 1334 y ahí va a quedar más despejada la duda todavía. Artículo 1334 del Código Civil. Fíjense que en estas obligaciones alternativas, el deudor es a quien le corresponde el derecho de elección de la prestación a cumplir y a partir de qué momento le produce efecto dicha elección, desde el momento en que es notificado. Entonces, compañeros, a eso se refiere la obligación alternativa y lo tenemos en el artículo 1334 y se los voy a leer. 1334. El obligado alternativamente, gracias compañero Gerson, a diversas prestaciones, cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. ¿Ale, se le ocurre un ejemplo? De las alternativas, compañeros. ¿O todavía no ha quedado claro? Si nos puede ampliar un poco más, licenciado, sería excelente. Muy bien, compañera. Aquí va pues, jóvenes. Yo creo que vamos a poner un ejemplo y con esto entonces se va a aclarar. Voy a leer algo aquí. Dice, en las obligaciones alternativas, y esto que voy a leer ahorita, compañeros, está en el artículo 1335. En las obligaciones alternativas, el deudor es a quien le corresponde el derecho de elección de la prestación a cumplir. ¿Y a partir de qué momento le produce efecto dicha elección? Desde el momento en que le es notificado. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Fíjense ustedes que viene alguien que se dedica a la producción y viene a negociar aquí a Guate, a la terminal, a donde ustedes quieran, que tiene dos cosechas. Tiene una cosecha de maíz de la costa sur y también tiene una cosecha de maíz en el altiplano, que estamos hablando de Chimaltenango para arriba. Entonces, esa persona viene y se compromete, este productor, a entregar 500 quetzales de maíz. Pero ahí sí que con la alternativa de que, o la libertad de estas dos opciones, de que él le puede entregar, ¿cuánto dije? 500 quintales de la costa sur o 500 del altiplano. Imagínense ustedes maíz amarillo. Entonces, esa es la alternativa. En principio, vamos a hacerlo así,
El que va a recibir, por supuesto, entregó dinero. El primer sujeto activo aquí fue el de aquí de Guate, el que tiene el negocio de vender por mayor o porque tiene alguna fábrica que utiliza maíz, como a ustedes se les ocurre. Entonces, le da cierta cantidad de dinero de 500,000 quetzales, pactan precio y todo, y el tiempo en que se va a entregar. Entonces, le entrega una cierta cantidad de dinero. Aquí ya queda obligado el productor a entregar 500 quintales de maíz. Y de preferencia, pues que sea de la costa sur. En todo caso, si no es posible conseguir los 500 quintales de maíz de la costa sur, pues entonces 500 quetzales de maíz amarillo del altiplano. Que ahí está, compañeros. Entonces la idea es esa, que la persona, el productor se comprometió porque tiene 2 cosechas. O independientemente, él va a comprar por allá y él tiene en mente que él va a cumplir. Entonces, aquí está la cuestión. En principio, él tiene la obligación de entregar 500 quintales de maíz de la costa. Pero, ¿qué pasa, compañeros? Imagínense ustedes que de donde él iba a sacar o conseguir esa cosecha, ese producto, hubo una sequía o mucha lluvia, como ustedes quieran, y ese producto no sirvió como él se obligó, o no ajustó la cantidad. Entonces ahí dice, puchica, ¿qué hago? Hablando en buen chapín, pero bueno, tengo la alternativa, todavía tengo la alternativa, dejo tirado esto por aquí para después y me voy para el altiplano de la otra cosecha. Y entonces él tiene que ver cómo le hace para conseguir los 500 quintales y ya los consigue de maíz amarillo y cumple con esa obligación. Eso es, compañeros, un ejemplo. Hay más cosas que se pueden dar alternativamente. O podemos hablar también de un vehículo, ¿ya? Viene usted y pacta un negocio con alguien, le dice, bueno, mire pues, hay de las personas que, ojo con los estafadores. Me leyó la mente José. La entrega no se pudo realizar debido a un hecho natural. Lo pensé, fíjese, dije yo por adelantar, no voy a mencionar eso, pero ya surgió la inquietud. Entonces, si por un hecho natural no se puede cumplir con ninguna ni otra, entonces ahí sí no hay ningún problema. Bueno, fíjense que solo que aquí, antes de entrar al texto que me dio que es del compañero, aquí me estoy adelantando en algo. Alternativamente es que él o llevaba maíz de costa o el altiplano. Él tenía esa alternativa, 2 posibilidades. Ahora bien, también puede surgir algo, que el deudor dice que puede perder su derecho de elección, ya no puede tener ese derecho a las alternativas. Y surge cuando de las prestaciones alternativas a que estuviera obligado solo fuera realizable una. Por ejemplo, que se haya perdido la cosecha de la costa sur. Ahí sí ya no hay alternativa. ¿Ya? Ojo con eso también, allá no hay alternativa, él tiene que conseguir el producto del altiplano. La alternativa es que él tiene los 2 productos y tiene la libertad, o le entrega el blanco en principio o el maíz amarillo del altiplano. Compañeros, esto que estoy diciendo tampoco se quiere decir que en el altiplano solo se da maíz amarillo. También se da el maíz blanco, maíz negro, maíz rojo, hay de varios colores que sean más allá arriba en el altiplano. Pero es más a entender que el maíz amarillo se da más arriba en el altiplano que en la costa. ¿Ya? Solo yo para la diferencia, pues no quiere decir que en el altiplano solo se dé maíz amarillo. Hay de todos colores. Bueno, de un montón de colores. Creo que hasta azul veo ya maíz en México. Bueno, compañeros, entonces, esa es la forma, compañeros, con vehículos. Por ejemplo, usted le da cierta cantidad de dinero a una persona que va a Estados Unidos a traer carros y le dice, mira, aquí hay tanto que convertido en dólares, hablemos de $5,000. Con $5,000, usted le dice a la persona, bueno, pactan que va a querer, vamos a ver que 5,000, 30,000 puesto aquí, hablemos de un poquito, sí, hablemos de $5,000, solo el costo del vehículo. Bueno, entonces para ingreso, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿qué quiere? Bueno, de preferencia yo quiero mi camioneta tal.
la camioneta que a usted se le ocurra, de su gusto, de su sueño. En todo caso, si no encuentras una camioneta de esa y a ese precio que estamos hablando, el color y los gustos que usted quiere, pues entonces fíjate que necesite, ya de todos modos, mejor traerte un carro sedán, quiero un Honda no sé qué, un Toyota, no, lo que ustedes quieran. Entonces esa persona tiene alternativas. Se va para Estados Unidos y primero pues busca la camioneta, ¿verdad? Y al final puede ser que se encuentre con los dos vehículos, la camioneta y el vehículo sedán que usted le dijo que quería. Y esta persona ya puede tomar la decisión, incluso le puede decir, mira, no encontré camioneta, pero sí encontré este sedán como lo querías, o al revés. Entonces él tenía la alternativa de elegir esos dos tipos de vehículos. Ahora bien, lo que comentó el compañero, si se pierde por hecho natural, pues ahí, bueno, hablemos del maíz y todo. Estos negocios grandes, compañeros, estos por lo regular ya están asegurados. Entonces, pues ahí entra la aseguranza, dicen los que van a Estados Unidos. Los que van a Estados, los chapines, no todos, pero la gran mayoría que dice que ya van y tienen su vehículo, dice que ya pagaron la aseguranza, ¿verdad? Entonces, resulta que la mayoría de esos negocios están asegurados. Ahora bien, así como este negocio que les planteé, los que van a traer carros a Estados Unidos, ahí sí yo siento que se pierde el dinero, compañero. ¿Alguna duda? Ya está mejor, licenciado, gracias. Ok. Y de ahí entramos, compañeros, a las famosas obligaciones conjuntivas o mancomunadas. Aquí es donde vamos a profundizar un poco en este tema. Obligaciones conjuntivas o mancomunadas. Esto siempre en relación al sujeto. Y se refiere a aquellas obligaciones cuando los sujetos que la integran quedan relacionados por la copulativa. Quiere decir que la pluralidad de prestaciones debe ser satisfechas por el deudor. Y aquí hay algo bien interesante, que la obligación no va a estar totalmente cumplida si no se satisfacen todos los compromisos debidos. Obligaciones conjuntivas o mancomunadas, estoy repitiendo, que se refiere a las obligaciones cuando los sujetos que la integran quedan relacionados por la copulativa. Quiere decir, compañeros, de que si estamos hablando de que hay varios acreedores, va a haber mancomunidad y que va a haber alguien que los va a relacionar a todos, o de igual manera a los deudores. Y quiere decir también que si hay varias personas en un negocio jurídico, porque hay mancomunidad, la pluralidad de prestaciones, o sea, la diversidad o la cantidad de prestaciones que hayan en un solo negocio, deben ser satisfechas por el deudor. Y establece que la obligación no estará cumplida si no se satisfacen todos los compromisos debidos. ¿Cómo podemos entender esto de la mancomunidad, compañeros? Por ejemplo, en los mercados vienen las personas que se dedican a la agricultura y venden sus verduras. Son personas muy trabajadoras, aparte de trabajadoras de negocios muy inteligentes, y saben que lo bonito, que la mayoría de ellos son personas que se apoyan, compañeros, ¿ya? Algo que le falta al chapín de ciudad. El chapín de ciudad, si, no todos, ¿verdad, compañeros? Pero la gran mayoría, en vez de apoyarnos, a veces nos aprovechamos. Por ejemplo, cuando se pide que sea fiador una persona y ya no pagamos, termina pagando el fiador. Por el contrario, las personas que se dedican a esto y la venta de verduras en los mercados, la mayoría, también algunos, somos humanos, todos quedarán mal, pero en su mayoría todos se apoyan. ¿Qué pasa? Viene un grupo de mujeres que se dedica a este negocio, a esta actividad,
y van a Banrural, que es, digo el nombre porque es a donde comúnmente van ahí y gestionan un crédito. Fíjense pues, el crédito van a dar, como las personas no tienen capacidad para pagar, solo dice el banco, les podemos dar 50,000 quetzales. Hay una forma de darle 50,000 quetzales, pero una sola persona no va a tener capacidad de pagar los 50,000 quetzales. Entonces, al crédito ingresan 5 personas deudoras. 5 personas deudoras. Reciben la cantidad de 50,000 quetzales. Por supuesto, al repartírselo a estas personas van a ser 10,000 para cada una. Pero el crédito completo y el acreedor va a ser solo uno. Aquí es una obligación. Antes era Bandesa, a la gran. Puchica José, si puede. Yo todavía tenía como 7 años, creo 8, cuando estaba Bandesa, creo yo, ¿verdad? No me acuerdo ya. Bueno. El asunto es que, pero no nos vayamos hasta años atrás, compañero, porque hay muchos compañeros que estamos ahorita con las instituciones bancarias de este momento. Entonces, alguien va a decir, ¿y eso qué es? Existía, va a decir alguna compañera o compañero jovencito. Bien, compañeros, ¿cómo es eso? Es admirable porque cuando los años pasan, yo cerrando una maestría, habíamos 30 personas. De las 30, habían 20, digo yo, 20, ya profesionales todos, como 20 alumnos de entre 22 y 26 años. Vieran, es interesante, 20, 26 años estaban sacando maestría porque eran abogados y notarios. Excelente. Y a otros ya estamos un poquito más maduros y habían otros ya más grandes, a ustedes ya poquitos, pero hay. Bueno, entonces hablo por el compañero que escribe ahí Bandesa, ¿eh? Bueno, volvamos a Banrural, compañeros. Le estamos haciendo promoción. Entonces, no, es que realmente eso surge, compañeros. Viene en los mercados por lo regulares con ellos que trabajan, puede ser con otros bancos también, ¿verdad? Entonces, pero para que tengan esa idea, vienen y reciben 50,000 quetzales repartido en 5 damas, señoras que se dedican a esta actividad, y ellas son deudoras. Cada quien dirá, yo solo debo 10, pero el crédito en sí, en el banco, en la agencia bancaria, es de 50,000 quetzales. Y para que esa obligación se termine, se cumpla, ellas tienen que ir a pagar los 50,000 quetzales. Si no, no se liberan. Eso es mancomunidad, compañeros, para que vayan teniendo una idea general. Y ya vamos a entrar a las clases de mancomunidad. Pero vamos por pocos. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones en relación al objeto. Y estas también se dividen en positivas y negativas, genéricas y específicas. En cuanto a la obligación positiva y negativa, aquí es sencillo, compañeros. En este tipo de obligación, la diferencia se establece en que la voluntad sea actuante o pasiva. Obligación, ojo, obligación en relación al objeto. Positivas y negativas. Y genéricas y específicas. En la positiva y negativa depende de que la usted. Si es el acreedor, la obligación es positiva. Y si es el deudor, la obligación es negativa. ¿A eso se refiere? Y por aquí vamos a empezar a entrar a hablar de las obligaciones de dar y hacer. También, compañeros, en la obligación positiva, escuchen eso, necesita que la voluntad del deudor sea manifestada en forma activa para su debido cumplimiento. También se puede volver aquí positiva, cuando él dice, bueno, ya tengo el dinero o ya tengo lo que tengo, con lo que tengo que cumplir, y aquí está. Entonces se vuelve positivo porque él también se puso a nivel del acreedor. Va a pagar la cantidad de 500,000 quetzales, aquí los tengo. O la última cuota, aquí está. Y según nuestro Código Civil guatemalteco, las obligaciones positivas las describe así. Obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Obligación de dar y obligación de hacer. ¿Qué es una obligación o qué es dar? Empecemos por ahí, compañeros, como siempre digo, tratemos de imaginar qué es dar, compañeros.
Gracias, compañera Mabel. Es entregar, dice. Entregar es una obligación de dar. ¿Ya? Son todas aquellas obligaciones en la cual la voluntad del deudor se manifiesta en la forma de cumplimiento, procurando dar alguna cosa. Hay que entregar alguna cosa, lo manifiesta la compañera. O dar, como lo dice el código, establece que procurando dar alguna cosa, y tal como ella lo dijo, entregar. Fíjese, compañera, que cumplir con lo indicado, eso ya queda muy general. Aquí ya estamos hablando ya específico, porque tenemos también la obligación de hacer. Entonces, ojo, dar y hacer. Des en cuenta, pues. Por eso, compañera, pero gracias por su opinión, y con eso usted me ayuda a yo hacer la diferencia. Obligación de dar, dice que son todas aquellas obligaciones en la cual la voluntad del deudor se manifiesta en la forma de cumplimiento, procurando dar alguna cosa. Tiene que entregar algo. Si se comprometió a hacer una escritura, tiene que entregar una escritura. Si se comprometió a entregar o a dar un vehículo, tiene que entregar el vehículo. Esa es una obligación de dar. Artículo 1320 y 1321. Ahora vamos a las obligaciones de hacer. Son aquellas que tienen por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad. Lo de dar, sí. ¿Correcto, compañera? Y fíjense que lo que yo mencioné anteriormente, pongan atención, compañero, pues mire, yo me equivoqué en lo que dije antes. Porque yo manifesté que en las obligaciones de dar era entregar un vehículo, entregar algo o hacer una escritura. Ojo, les estoy poniendo trampa. Esa no es de dar. Hacer una escritura es de hacer, no de dar. Ojo con eso. Obligación de hacer son aquellas obligaciones que tienen por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar. En la de dar usted tenía el compromiso de entregar, ya se recuerda que es fin de mes y tienen que pagar la cantidad, una mensualidad para lo que sea, porque alquila un apartamento o alquila una casa o porque está pagando su mensualidad de una casa o de su vehículo. Entonces usted tiene que dar una cantidad mensual, es una obligación de dar. Entonces, o tiene que entregar un vehículo, es una obligación de dar. Ahora nos pasamos a la obligación de hacer. Son aquellas obligaciones que tienen por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar. Estas solo se pueden llevarse a cabo por el deudor, ya que se ha fijado en atención a sus... Ojo aquí, estas solo pueden llevarse a cabo por el deudor, ya que se ha fijado en atención a sus cualidades personales. Cualidades personales. Aquí viene la diferencia con dar. Obligación de hacer. Obligaciones por las cualidades personales, compañeros. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cómo se llama el personaje guatemalteco que diseñó el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias? Efraín Recinos. Efraín Recinos Valenzuela, algo así. Bueno, entonces, compañeros, resulta que, imagínense, él ya falleció, pero si estuviera vivo, es uno de los mejores o máximos escultores, ingenieros y no sé qué más, porque el señor era polifacético. ¿Saben qué es polifacético, verdad? Si no, ahí van a Google. Entonces, el señor, este señor, pues fue un genio, compañero, fue un genio que a veces en nuestro país no se le da y por nuestra cultura, ¿verdad? Ustedes no se le da, y los felicito para los que lo mencionaron y para los que también sabían de quién hablaba, no lo quisieron mencionar, los felicito. Exactamente, compañero. Entonces, resulta que un genio, un personaje, mis respetos. Entonces, con él se podía, por ejemplo, si él viviera, con él podían celebrar contratos de hacer. Le decía, mire, así como usted hizo el Teatro Miguel Ángel Asturias, que fue su carta de presentación, creo yo, no recuerdo, porque hay varios
edificios, varias construcciones que fueron diseñadas por él también, como por ejemplo los murales del Banco de Guatemala, otro que está por ahí, algunas cuestiones. Bueno, imagínense ustedes que entonces, al estar que él viviera, cualquier institución, ya sea del Estado o privada, podía hablar con él y hacer un negocio de hacer. Mire, yo necesito que usted, con sus conocimientos que tiene, necesito que me haga una estatua, un monumento, lo que a ustedes se les ocurra, en relación a mi empresa, a mi institución. Mi empresa se dedica a hacer tortillas, no sé, se me ocurrió así, hacer tortillas, imagínense ustedes. Entonces quiero que me haga aquí, porque es una empresa famosa, quiero que me haga un monumento, que es el monumento sin tener letras ni nada, pero que represente el negocio de las tortillas. Entonces, pues este hombre tenía que pensar y hacerlo, ¿ya? Correcto, José fue pintor, escultor, arquitecto y ahí dejémoslo, ¿verdad? Un señorón. Entonces, esa es la cuestión de hacer, compañeros, se refiere también tiene que ver con las cualidades personales del deudor, el que se compromete a hacer ese tipo de trabajos, ¿ya? O una pintura, por ejemplo, le van a pedir a ustedes que haga tal pintura. También, compañera, dice la compañera, escribió que cuando celebramos un contrato de trabajo, correcto, por ejemplo, si usted va, hablemos, y no nos vayamos hasta lo alto, compañeros, hablemos de trabajos que no necesitan de, ojo, de estudio, pero sí de cualidades. Entonces, podemos hablar de una persona que la contratan en una maquila para que él sea el encargado de dirigir y que hagan los cortes, ojo, hagan los cortes o diseñe cualquier cuestión. Entonces, esta persona la contrataron, como dijo la compañera, es un contrato de trabajo, pero lo contrataron por sus cualidades personales, por su experiencia, por la capacidad que tiene para trabajar. Y saben que lo que le van a pedir, así lo va a hacer. Esa es una obligación de hacer, compañeros, que tiene por objeto una prestación, dice, consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar. Esta solo puede llevarse a cabo por el deudor, ya que se ha fijado en atención a sus cualidades personales. Artículo 1323 al 1325. Y entonces terminamos con la obligación negativa. ¿Correcto, compañera? Así es, prestar un servicio, exactamente. Entonces, sí, por ejemplo, incluso los profesionales del derecho van a buscar a un abogado, van así porque ya tiene un nombre, van a decir, este abogado pues trabaja cierto tipo de casos, o ya sea penales o civiles, o sabe hacer escrituras de una compañía para una notificación o qué sé yo, pero ya tiene esa especialidad. Entonces vamos a contratar al abogado tal. ¿Por qué? Por sus cualidades personales, por el nombre que ya tiene. Correcto, compañeras, es prestar un servicio. O también hay un montón de cuestiones, pero la cuestión es que es algo de hacer, compañeros, que tiene que ver con prestar los servicios y hacer cosas técnicas como las personas como el personaje guatemalteco que mencionamos, que ustedes mencionaron. Entonces vamos a la obligación negativa o de no hacer. Imagínense ustedes, también esto lo contempla nuestro Código Civil. Y dice que la obligación negativa o de no hacer consiste en que la voluntad del deudor, ojo, la voluntad del deudor debe mantenerse o manifestarse en forma pasiva y no activa. Como en la mayoría de obligaciones. En la mayoría de obligaciones el deudor tiene que mantenerse activo, pagando sus cuotas, pero en este caso no. En este caso dice que consiste en que la voluntad del deudor debe manifestarse en forma pasiva y no activa, como en la mayoría de obligaciones. Quiere decir que el deudor debe contraerse a una abstención del dar. O sea, él, en esta obligación negativa o de no hacer, aquí el compromiso del deudor es de no dar y de no hacer. ¿Sí? En esencia, su obligación consiste en no hacer. Ojo con eso. Están las obligaciones negativas o de no hacer. Y consiste, estoy repitiendo, que la voluntad del deudor debe manifestarse en forma pasiva y no activa, como la mayoría de obligaciones. Debe contraerse
obligación de no hacer y tampoco hacer. Su obligación consiste en no hacer. Ejemplo, compañeros, aquí les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que usted elaboró, construyó una casa con una vista preciosa, un paisaje hermoso al frente. Entonces usted a su casa le hizo unos ventanales así grandes, amplios, porque usted vive por allá en una montaña, en una colina y se ve precioso el paisaje. Pero resulta, porque está en alto su terreno, pero resulta que abajo también hay otra persona que se le ocurre hacer, qué sé yo, un hotel o iba a levantar algo, entonces, pero usted no quiere perder esa vista que tiene. Entonces usted celebra un negocio con el de abajo, el terreno que está abajo, para que él no construya más de cierta altura de metros. ¿Ya me entendieron? Entonces el de abajo tiene que, como celebró el contrato, por supuesto, usted le tuvo que pagar una cantidad de dinero para que no construya más de ciertos metros de altura, para que usted no pierda esa vista. Entonces el que está abajo tiene que cumplir, no hacer, no tiene que subir más de lo que el compromiso que pactar. Artículos 1326, 1327 y 1328, obligación de no hacer. Esa es una para que ustedes más o menos hayan tenido tengan la idea de que es una obligación de no hacer. También usted puede comprometerse a no hacer, ¿ya? Porque le conviene a otra persona. Igual entre casas, por ejemplo, hay casas que no necesariamente en un paisaje tan bonito, sino en las casas puede ser que usted solo tenga ventilación para cierto lado. Usted puede pactar con el vecino de que no, pero eso se lo tiene que pagar, no es de gratis. Artículos para la obligación de no hacer: 1326, 1327 y 1328. Le dan lectura a eso, compañeros, y todo lo que hablé el día de hoy está plasmado en esos artículos. Si usted quiere ampliar más, pues lo puede hacer. Ahí está. Hay más datos, más cuestiones esenciales en cuanto a dar, hacer y no hacer. Son tres: hacer y no hacer. Puede uno comprometerse a no hacer una calle, a no estacionarse en cierto lugar. Hay un montón de cuestiones, compañeros. Por eso es tan bonito el derecho que controla controla legalmente todas estas acciones que pueden realizar las personas para evitar problemas entre la sociedad. Así es, compañeros, entonces envíen su listado pues a nuestro compañero de apoyo, Cristian. Vamos a ver ahí cuántos tenemos y cuántos ya incluidas en grupos. Quienes faltan, eso va a ir saliendo después, ahí nos vamos a ir dando cuenta quiénes no. Los que ya tienen, por favor, manden su listado con coordinador. El coordinador, por favor, le suplico su número de teléfono para que tengamos comunicación y de esa manera va a llegar toda la información a las demás personas. Así es, compañeros, que pasen feliz noche y estamos en comunicación.